Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, pues tengo el honor de presentaros al presidente de los United States of America, alias Donald el Trumposo. The United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. Roadside bombs, as they are some. Con la gorra y todo, macho, la gorra, ¿eh? Este tío hace las guerras con la gorra. Guerra gorra, guerra gorra. Pero que no se le olvide el número 47 en la gorra. El número 47. Claro, es el 11, presidente número 47, 4 más 11, 7, 11. 11. Bueno, aquí tenemos con nosotros una vez más a mi amigo Máximo Décimo Meridio, alias Eduardo Francés. Ya, llevamos ya muchos programas juntos y bueno, nada más. Hace tiempo queríamos hacer un programa sobre el imperialismo yanqui de este pato Donald, bueno, que está arrasando el mundo, sinceramente, ¿no? Con la cosa de que está acabando con las dictaduras comunistas y con los narcoestados, con la excusa esa, y amenaza a la seguridad nacional. Todo amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Todo, todo. Hasta los pingüinos de Groenlandia, macho. Joder. Pingüinos Entonces, y las pocas, y las ballenas. lo Entonces, que sea, da sí, igual. sí. Y los inuit, las tribus esquimales también amenazan a Estados Unidos, que son terroristas en potencia. Bueno, el caso es que con esto del ataque a Irán estaba cantado que tú y yo tenemos que hacer un vídeo, porque, en fin. Porque, claro, tú has leído lo que dicen los diarios, yo leo los diarios supuestamente de derecha, pero conservadores. ¿Tú has leído lo que ponen sobre esto? No, la verdad es que no digo, porque ¿Pero te lo imaginas? para oír tonterías y ver tonterías, digo, paso Pero olímpicamente. te lo imaginas. Sí, claro, hombre, es que es muy peligroso Irán. Es lo más peligroso del mundo. Lleva Israel 30 años diciendo que están construyendo armamento nuclear. Irán. Sí, bueno, esto, ¿se oye bien? ¿El sonido mío se oye bien? Sí, se oye bien, se oye Bueno, bien. ha dicho Trump que es un estado de los más violentos de la historia y que es alguien perverso y que Khamenei ese era uno de los seres más malvados de la historia. ¿Cuántas bombas ha tirado? Bueno, se ha defendido. Se Israel ha siempre tiene defendido, defensa. pero que Irán no va arrasando otros países. En cambio, Naranjito sí. Naranjito sí. Porque claro, él es el que tiene la razón y la verdad en todo. En fin, me he dado un vistazo por los periódicos que yo suelo leer. Y claro, todos dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque están financiados por los mismos. ¿Eh? Unas muletillas, unos estribillos, y el BlackRock les paga y dice, mira, tienes que decir esto. Y señor, sí, señor, a la orden, señor. Se ponen la gorra americana, USA, y a soltar sendeces, mamarrachadas. Es impresionante, de verdad. Yo es que no entiendo, no puedo entender cómo hasta los diarios que se supone que van más por la verdad caen en esto. Pues lo han hecho siempre. Yo me he dado una vuelta para, para reírme y para indignarme, las cosas a la vez, ¿no? ¿Vale? Bueno, Estados Unidos, Irán, ataques preventivos. Claro, porque yo puedo tener armamento nuclear, pero tú no. Exacto, Yo puedo tener coche, pero tú no. exacto, Yo puedo comer, pero tú no. Yo exacto. decido lo que tú puedes hacer. Eso se llama dictadura. Ataques Nuevo orden preventivos. mundial, dictadura mundial. Esto es un Minority Report, ¿no? Sí, Preventivo, un criminal o como se llame eso. Entonces, nada, como me puedes atacar, pues yo te ataco antes, sin que haya declaración de guerra, sin que haya nada. Es un ataque total. Esto no es una guerra, es un ataque alevoso contra un país soberano. Irán es lo que es, todos lo sabemos, ¿de acuerdo? Vale, muy bien.
¿de acuerdo? Dictadura, teocrática, las mujeres, no sé qué, y bueno, ese Jamenei llevaba 36 años en el poder. Pero me hago una pregunta, ¿eh? Eduardo, me hago una pregunta. Estos tíos eh, en España que acaban de aprobar el burka y el niqab en los espacios públicos, que ofenden a las mujeres, que es lo mismo que se supone que esta gente, ¿eh? ¿Qué pasa? Entonces, No, Irán es un estado pasa, totalitario y teocrático, porque claro. da a las mujeres poca libertad. Yo no sé, yo no creo que en Irán vayan las mujeres por la calle con burka y con niqab. Yo sí he estado en Turquía y ahí había potentados de Arabia Saudí, las mujeres todas no, solamente se veían los ojos y tapados con gafas de sol. Sin embargo, en Irán no van así. Y en España no hay ningún problema en que las mujeres vayan a la calle con burka y con niqab. ¿Tú cómo entiendes esto? Bueno, porque ya sabes que hay que promocionar. Lo que están haciendo es fomentando y protegiendo unos supuestos derechos de una minoría, están restándole libertades a la gran mayoría. Esa es una técnica que utilizan mucho. Eso lo hemos visto con los movimientos LGTBHI+, y con Sí, todo el feminacismo radical. Una minoría se impone a la gran mayoría y de esa manera le restamos derechos y libertades. Y normalizamos la invasión, que es otra manera de normalizar la invasión. Es decir, en mi casa puedes hacer lo que quieras, porque yo te dejo que hagas lo que quieras. No, en mi exacto. casa tendrás que hacer lo que yo quiero que hagas. Y si no, te voy a invitar amablemente a que te vayas, y si amablemente no te quieres ir, pues a lo mejor tengo que utilizar otro tipo de técnicas o medidas para que te vayas. Sí, es increíble, vienen y además hacen lo que les da la gana y hacen tus costumbres y todo. Eso es una integración. Vienen a integrarse y a pagar las pensiones, claro. Bueno, entonces el caso es que lo que ellos censuran en Irán es lo mismo que se hace aquí en España o que se quiere hacer en España. Bueno, hay comunidades autónomas y municipios que han dicho que eso del del burka y del niqab, nada de nada, ¿no? Tú, cuando entras en una tienda, a lo mejor vas con un casco de una moto, te lo tienes que quitar porque eso es un anonimato que puede favorecer la delincuencia. Sin embargo, las mujeres pueden ir así, ¿no? Además de que es una ofensa Bueno, a la que a dignidad. saber lo que hay debajo, que a saber que lo Eh, mismo es un tío con a barba ver, que te pone, te roba y como no le ha que visto te la roba y cara, te pues... la puede liar, Y claro. hay unas cámaras, pero como tú vas tapado, pues, o ella va tapada, pues no pasa nada. Bueno, vamos a empezar a poner aquí algún vídeo. Bueno, ¿por qué este cambio en Trump? Trump, durante su primer mandato, no, no fue en este plan de matón de barrio, ¿no? Bueno, Entonces, asesinó a un general, iraní. sí, No me acuerdo Qasem, el nombre, pero asesinó a un general Qasem, iraní también por enero, fue. Qasem Soleimani, Soleimani. en el 2020, sí. Vale. Bueno, pero que no iba en el plan que está ahora, es un plan realmente matón, violento, y lo dice la violencia de los iraníes. Bueno, entonces vamos a ir poniendo el vídeo, vamos a ir comentando. ¿Por qué hace cambio en Trump? ¿Por qué de repente se ha convertido en un feroz practicante de la doctrina Monroe? O sea, de que América tiene un destino manifiesto, que antes, en el siglo XIX, era el destino manifiesto de acabar con los indios y extenderse hacia el Pacífico. Y ahora parece que el destino manifiesto de los Estados Unidos es gobernar el mundo, es hacer lo que le da la gana, ¿no? ¿Por qué ese cambio? ¿Tú qué opinas? Pues hombre, él sigue un guión. Y a él ahora le toca jugar esas cartas y le han dicho, macho, calienta que sales. Y él ha puesto toda la maquinaria en marcha. Si estos son títeres del poder oculto y del poder real que hay detrás de los tronos. Vale, vale, de acuerdo, está claro que Trump obedece órdenes, pero, y quizás también sabemos quién le da las órdenes, pero ¿por qué ahora este cambio de escenario en la geopolítica mundial? ¿Por qué de repente, mira, lo de Groenlandia, México está como está también, Cuba va a caer, Venezuela, y ahora Irán, y luego Irán a por más países, seguro, ¿no? ¿Por qué este Hay cambio? un, ¿Qué se hay busca? un, porque hay un trasfondo económico detrás. Yo, detrás siempre de las guerras hay un trasfondo económico y Estados Unidos, igual que el resto de Occidente, está quebrado por la inmensa deuda que tienen todos los países. Que los países históricamente siempre se dominan por dos sistemas o por dos métodos.
o por la espada o por la deuda. Pero en 2020 conocimos un tercer método más, que es con una falsa pandemia. Hay tres métodos para controlar los países. Y quienes son los dueños de la deuda son quienes mandan y quienes dicen. Y cuando un Estado está quebrado, como Estados Unidos, siempre, o cuando están a punto de quiebra, siempre han preparado guerras. ¿Por qué? Porque las guerras sirven, son Sí, multiobjetivo, reactivar la economía, sí. reactivan la economía. Reactivan la economía porque la industria, el PIB americano, un 20 o un 25% está generado por la industria armamentística, por el complejo militar industrial. Entonces, es una industria que arrastra otros sectores y dinamiza la economía. Ese es el trasfondo económico. Luego está el trasfondo espiritual, que ese es Ah, otro tema. continúa, Que continúa. también hay un trasfondo espiritual detrás. Explícalo, por favor, Eduardo, explícalo. Bueno, pues estos señores rinden culto a una serie de deidades que son tremendamente, digamos, satánicas o luciferinas. Y entonces las guerras también sirven como sacrificios. Son sacrificios que presentan a sus señores y a sus entidades para recibir esos favores que les son otorgados. Eh, un aspecto que hay que tener en cuenta también es que el ataque se inicia en las vísperas de la fiesta del Purim. La fiesta del Purim es una fiesta, digamos, hebrea del pueblo elegido, en la que se conmemora el asesinato de varios miles de persas. Y entonces ahora es la fiesta del Purim. El asesinato De varios miles de persas, igual que ahora han atacado a Persia, a lo que era Persia. ¿Pero te refieres a la Persia de la antigüedad? Sí, 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 Eso no lo sabía sí, yo. sí, 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 sí. La fiesta del Purim, sí. Persia, La la fiesta Persia del de la Purim es antigüedad. del 400 o 500 antes de Cristo. Y en el libro lo cuenta una tal Esther en el libro del Antiguo, me parece que era del Antiguo Testamento. Entonces ahí se cuenta y se narra esa fiesta, que además es una fiesta que va variando, o sea, la fecha va variando, la fiesta del Purim. Es por el calendario hebreo. Y entonces en Sí, una fecha cae unos días antes, sí, otras después. Es como la Semana Santa, que va cambiando y va variando. Y sí, entonces sí. el ataque ha sido justo un par de días antes del comienzo de la fiesta del Sí, Purim. siempre, esta gentuza siempre hace lo mismo. Si eligen, además de unas fechas que tienen una numerología y tal, Sí, también conmemoraciones, festividades y tal, que también dejan entrever el verdadero objetivo, ¿no? Esto es una celebración de una victoria contra los persas de hace un sí, montón de tiempo. sí, sí, sí. Entonces ahí Del ya año se ven las 400 y intenciones pico antes de verdaderas. Cristo. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, correcto. Bueno, de hecho, la fiesta del ataque hay que trastear un poco, pero tiene los A seis, ver, tiene explícalo, el triple seis. explícalo. Claro, bueno, A ver, pues vamos a hacer combinaciones matemáticas. es el 28 de febrero de 2026. El 2026 tiene un 6 al final. Se deja. El 2 de febrero, 2 más el 2 del 2000 más el 2 del 26, eso es otro 6. Y luego 8 menos 2, 6. 6, 6, 6. Sí, está aquí. Le sacas punta numerológica a todo, es increíble, ¿eh? Sí, 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 no sí, se ve muy sí. bien, pero No bueno, se ve muy bien. Bueno, pues es pero así. sí, 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 sí. Hay veces que está muy claro y otras veces que no está muy claro, pero hay veces que mirando un poquito, pues se ve, pero aquí hay un 666. Yo lo veo. Siempre que ocurre algún hecho importante que tiene que ver con el orden mundial, hay que mirar la numerología, es evidente, y los símbolos también, las imágenes, los Sí, logotipos sí, y sí, todo sí, eso. siempre, siempre. Por cierto, cuando el 7 de octubre del año 23 Hamas atacó a Israel, no sabemos luego del tema ese, eso fue 2 días antes de el Yom Kippur, o sí. Sí, sí, Pero, sí, 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 o sí. sea, ¿por qué eligieron esa fecha? Muy sencillo, porque Hamas fue creado por el Mossad, fue creado por Israel, jamás. Antes despierta tiene que saberlo. Entonces, pues lo mismo, ¿no? También, bueno, hubo una guerra árabe-israelí que se desató el día de Yom Kippur, la guerra del 68 creo que fue. Sí, Eso por ahí. fue, los árabes se unieron, se unificaron
para atacar a Israel en esta fecha, porque se supone que el pueblo de Israel estaba en penitencia, estaba bueno, dentro de una órbita espiritual y que estaba más adormilado que otras veces, ¿no? Bueno, entonces hay motivo económico, por supuesto, espiritual, y también hay motivo que tiene que ver con la Tercera Guerra Mundial. ¿Tú crees que el detonante, que el verdadero objetivo de este ataque es el de provocar una guerra mundial a gran escala? Tiene toda la pinta, porque dentro de su agenda de eliminar población, una de las herramientas que hay son las guerras. Y a través de una guerra puedes generar muchas bajas, muchos muertos, muchos fallecidos, y luego son las consecuencias que genera esa guerra, que muchas veces mata más las Exacto. consecuencias que la propia guerra. Sí, 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 sí. El hambre, la El destrucción de hambre. los suministros, de las infraestructuras y todo eso, Sí, sí. hospitales y tal, ¿no? Entonces, sí, sí. ¿Tú crees que este ataque de Israel y Estados Unidos a Irán puede activar, puede desencadenar un efecto dominó, puede desestabilizar tanto el Oriente Medio que se involucre una guerra mundial? Para que haya una guerra mundial, la tercera, tiene que intervenir Rusia y China, desde luego, ¿no? Porque si no, pues esto se queda una vez más en otro altercado, en otros pepinazos entre Irán, Israel y Estados Unidos, en este caso, ¿no? ¿Tú crees que puede generar esto? ¿Puede? Va a depender de la hoja de ruta que tengan. Eh, Vamos a ver, de lo que hay que ser consciente hay que saber que Rusia y China son lo mismo que Estados Unidos, Lo mismo. son lo mismo, y van a hacer y van a actuar en la misma dirección o no, según interese, porque si les cambian el guión y les dicen, ahora tú te tienes que poner aquí enfrente para conseguir este objetivo nuevo que queremos, pues se van a poner enfrente y la van a liar. Pero Rusia y China son lo mismo, ya lo hemos explicado muchas veces. Bueno, muchas veces no, lo hemos explicado en, en, en los programas que hicimos sobre la nobleza negra Sí, sí, veneciana. sí, Ahí sí. lo hemos explicado. Hemos explicado por qué China está controlada por los Rothschild, que la gente, por el jesuitismo y los Rothschild está controlada China, que lo hemos explicado. Vamos, si quieres lo volvemos a explicar, si eso No, no, no. Bueno, sí, no se tarda mucho. unas pinceladas así muy por encima, si no Unas se extiende pinceladas, mucho. las guerras Sí, del lo más opio. Las guerras esencial. del opio de 1850 a 1860, más o menos, fue la forma mediante la cual el Imperio Británico entra en China. Entran los Rothschild y cogen el control. Luego tenemos a los jesuitas con Teilhard de Chardin, que era uno de los asesores de... Ay, el anterior a este, ¿cómo se llamaba? Que se me ha ido el nombre. Este Xi Jinping, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping tenía como mano derecha Teilhard de Chardin. Deng Xiaoping, todo el desarrollo de la China actual es gracias a Henry Kissinger. Henry Kissinger, mano derecha de los Rockefeller. Toda la industria se traslada a China. ¿Por qué? Porque son lo mismo. Yo no me llevo mi industria más potente y más desarrollada a un país que es enemigo mío, Ya, si claro. no controlo ese Sí, sí, país. sí. Y ahora vamos con lo que es Rusia. Rusia cae en el control y en el dominio de los mismos gracias a... Bueno, todo viene del Congreso de Viena de 1814-1815, donde los Rothschild intentaron ya poner sus zarpas sobre la Rusia de los zares. Entonces, en ese congreso, la Rusia de los zares les pusieron pie en pared y no les dejaron introducirse. Y los Rothschild salieron muy cabreados y muy enfadados de ese congreso y dijeron que o bien los actores de ese momento o los descendientes iban a sufrir su ira. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el dinero del pueblo elegido de Wall Street, junto con los Rothschild, monta la Revolución Claro, Rusa de claro. 1917, que es financiada íntegramente por ellos, que el 70 o el 80% de los líderes de la Eran revolución del pueblo bolchevique elegido, sí. eran del pueblo elegido y la gran mayoría salían de Ucrania. Ya Ya. está.
Ya Sí, está, con eso, pero hay una duda en esto, vamos a ver. Por el estrecho de Hormuz, que está en Irán, que es el Golfo Pérsico que se emboca en el estrecho de Hormuz, que hay una curva ahí, pasa el 20% de petróleo mundial, creo que 20 millones de barriles diarios de petróleo. China compra a Irán entre el 80 y el 90% de su producción y también compra mucho petróleo de Venezuela, lo compraba. Entonces, te dice también que una de las claves de este ataque es fastidiar a China, porque China depende del petróleo de Irán. Y ahora, si Irán cambia de régimen, me imagino que no le venderán ni una gota de petróleo a China. No sé, imagino. Entonces, eso es el trasfondo que hay, perjudicar a China. También ponía el trumposo ponía como causa, como excusa para emisionar Groenlandia, también la seguridad nacional. Siempre todo es por la seguridad nacional. Decía en el anuncio de la guerra que, que Irán amenazaba a Estados Unidos para defender la seguridad de Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver? No creo que Irán tenga ningún misil que llegue hasta Washington. Es imposible, está muy lejos, demasiado lejos. Seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Armamento nuclear, bueno, ¿y qué? Israel puede tener un poco de recelo de Irán. Pero Estados Unidos siempre la salvaguarda los intereses de los Estados Unidos. Todo amenaza a Estados Unidos. El narcotráfico, que si los terroristas, que si en Groenlandia iba a hacer un escudo en la cúpula de no sé qué para evitar los ataques de misiles de Rusia y China, porque si no controla Estados Unidos eso, si no va a caer en manos de Rusia y de China. Y consigue Groenlandia también, siempre con lo mismo. Entonces, China, sí, vale, claro, yo también pienso como tú, pero de hecho, parece que una de las razones es controlar el estrecho de Hormuz. Que por cierto, Irán ha amenazado con cerrarlo muchas veces, pero nunca lo ha hecho. ¿Por qué? Porque ahí va el petróleo que va para China. Yo así lo veo, vamos. ¿Que sí, esto es una comedia? Sí, claro, que son actores, vale, que hacen su papel, de acuerdo, de acuerdo. pero si cierran el estrecho de Hormuz van a poder justificar todas las desgracias que nos van a venir a todos encima. Que va a ser una inflación terrible Exacto. que nos va a arruinar a todos. Es la Subida manera de, de justificarlo. la subida del barril de Brent parece que va a estar entre 10 y 20 dólares. La gasolina No, subirá, eso ya ha es subido, evidente. el barril ya ha subido un 10% en estos días. Entonces ya veremos a ver la semana que viene cómo abren las bolsas. Claro, Si, claro, eh, si bloquean, ya nos podemos agarrar todos muy bien a las sillas. sí, bueno, las compañías Maersk y otras que tienen contenedores, parece que va a haber problemas. Sí, los demás, sí, sí, sí. Y Los que, cargueros van en los y cargueros, que que llevan 15, 20 mil contenedores. Pero esos no contaminan. Tu coche sí que contamina, pero los 10 o 12 cargueros mayores del mundo contaminan como 700 millones de coches. sí Pero eso es sostenible. El llevar toda sí, la producción de una punta del mundo a la otra punta del mundo es sostenible. Pero el que contaminas con tu coche eres tú y el que está cargándose el planeta eres tú. En vez de tener las fábricas al ladito de donde se vive. sí, es que además no hay ni siquiera que cerrar el estrecho de Hormuz. Solamente por la inseguridad que hay en la zona, las compañías de seguros han subido los precios, por supuesto, de los contenedores, de los petroleros y de todo eso. Entonces, solamente por esa subida de los precios de los seguros se va a notar en el barril de petróleo, por supuesto, ya se está notando la subida. Siempre que hay una guerra, sube el petróleo, sube la gasolina y los europeos nos fastidiamos. Bueno, no tenemos. Es otra de las maneras de justificar el seguir metiéndote la mano a ti en el bolsillo y el empobrecerte cada día más y el hacerte cada día más dependiente y más esclavo. Si lo Sí. tienen muy bien estudiado esta gente, si es que siempre hacen lo mismo y siempre lo justifican de la misma manera. Petróleo, petróleo hay para aburrir. Petróleo yo estoy seguro que aquí en España, Hay sí, sí, muchos, sí, sí, pero no lo quieren explotar, sí. pero si pozos que llevaban que los dejaron hace 30 años, porque los habían secado, están llenos otra vez. Sí, sí, sí. El petróleo lo genera la tierra, no sabemos cómo, pero lo genera. Petróleo, roca, aceite de roca, petróleo, no es del mar. Igual que el agua Bueno, del subsuelo, eso lo genera también. Lo que sí, ocurre es que sí, nos meten la escasez. Una manera de controlar, que es un bien escaso, tenemos que controlarlo a base de impuestos, de restricciones, de la libertad y de los derechos ciudadanos, ¿no? Bueno, pues entonces eso es lo que hay. El petróleo y el agua son bienes que prácticamente inagotables y están siempre con las cosas de la escasez. Y ahora una cosa sobre las armas nucleares. El objetivo parece que es, vamos a ver, hubo
hace el año pasado, durante 12 días, hubo pepinazos, hubo misilazos entre Irán y Israel, ¿no? Y Israel atacó los objetivos, digo, las centrales nucleares y los sitios donde se suponía que Irán estaba preparando la bomba nuclear. Se supone que Israel tiene precisión, tiene tecnología, información, y atacó de manera sistemática y planeada todos los sitios donde había sospechas o seguridad de que se estaba construyendo la bomba atómica, estaba enriqueciendo el uranio por encima de los límites permitidos. Y ya esto ha ocurrido más veces. Y sin embargo, parece que todavía Irán tenía mucha capacidad nuclear, tenía mucha capacidad para fabricar armas atómicas. Pero bueno, pero no había destruido ya Israel, no había atacado seriamente. Entonces, ¿de qué va esto? Y Eso, además, perdona, y también el objetivo ahora es reducir de manera drástica los misiles balísticos. Quieren desarmar a Irán, no solamente nuclear. Le van a quitar hasta los chirachinas a Irán, hasta los chirachinas. ¿Tú qué opinas de esto? pues de todas formas esta historia ya es conocida, porque esta historia ya se utilizó para invadir Irak. Sí, Que claro. tienen armas de destrucción masivas que tienen y no había armas ni había nada de nada de nada. Entonces, es el mismo argumento utilizado otra vez el mismo argumento. Que nos van a Sí, atacar, que sí, nos van a sí. matar, que tienen armas, que tienen no sé qué, que tienen no sé cuántos, que qué peligro que son. Y son todas las mentiras que tienen que utilizar para justificar el arrasar el país, el meterlo dentro de su órbita y robarles el petróleo y el gas. Exacto, el petróleo. También en Venezuela hay petróleo, en Groenlandia hay muchos minerales y muchas cosas Sí, también. sí, sí, sí. Y lo de Gaza, hablaremos después de Gaza, que viene un poco Bueno, después en el vídeo. Lo de Gaza, eso es de juzgado de guardia, macho. Esto es impresionante. Ya está metido el Kushner. Uy, 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 uy. Jared Kushner. Uy, el atentos, yerno. atentos a la pisada. Bueno, el caso es esto, que Israel tiene miedo de que Irán desarrolle la bomba atómica. Sin embargo, ellos tienen armas nucleares. Ellos Sí, tienen. ellos tienen Entonces, bastante, además. Iván no se han declarado. Mira, voy a poner aquí un artículo. A ver, sí, a ver. Programa nuclear de Irán. Vamos a empezar por el plan nuclear de Irán. Aquí dice, en la Wikipedia, el programa de Irán empezó bajo mandato de Shah Mohammad Reza Pahlavi. En la década de 1950 empezó ya el programa nuclear iraní, con apoyo de los Estados Unidos. Ah, amigo, claro, el Shah era un amigo muy aliado de los americanos, entonces nosotros sospechaban que un día se podía volver en su contra. Con la ayuda también del programa Átomos para la Paz de la Organización de las Naciones Unidas. También la ONU avaló el programa nuclear del Shah. Después de que el presidente Obama aceptara el Plan de Acción Integral Conjunto y el secretario de Estado Kerry lo firmara, Obama aceptó el plan nuclear de Irán poniéndole una línea roja, poniendo unos límites al enriquecimiento de uranio, pero no le puso sanciones. Sanciones no bloqueó a Irán en ese sentido. El presidente Trump lo abandonó unilateralmente. No es porque Irán aumentara su potencia nuclear, su capacidad nuclear, sino porque Trump lo abandonó unilateralmente, a pesar de que los restantes signatarios, Francia, Alemania, el Reino Unido, Rusia y China, declararon que se mantenían fieles al acuerdo, actuando como estabilizadores contra el bombardeo nuclear de Irán. Fíjate tú, qué cosas, ¿no? Qué cosas. Sí, sí, pero Entonces, sí, sí. Además hay que tener en cuenta que hay que ver a la familia Paravicini. Que la familia Paravicini son de la nobleza negra veneciana y estuvieron durante mucho tiempo allí en Irán. Ahora no están y parece ser que una de las ideas que tiene el amigo tramposo es volver a colocar en el poder a esta familia. Parravicini. Ujú. Bueno, el Shah de Persia, Mohammad Reza Pahlavi, fue puesto ahí después de que la CIA derrocó al anterior, Mohammed, no sé qué se llamaba. En el 53 pusieron ahí a Mohammad Reza Pahlavi, que fue derrocado por el Khomeini, el Ayatollah, en 1979. Una revolución popular. Porque Reza Pahlavi se había vendido a Estados Unidos, al occidente, se había vendido. Y decían que ese enriquecimiento que se propugnaba iba a ser solamente para la burguesía. El caso es que ha estado la revolución iraní desde el año 79 hasta ahora. Desde el año 89 el poder pasó a Jamenei, que era un discípulo aventajado de Khomeini.
en Qom, la ciudad sagrada de los chiitas, se convirtió en el guardián de la revolución islámica. Esto es hasta ahora, 36 años en el poder. El más violento de la historia, malvado, asesino. Bueno, pues sí, es una tiranía, una dictadura, como tantas otras ha Sí, habido pero y era habrá, una tiranía, por desgracia. que estaba concentrada en un sitio y que a los demás No les no invadían, les no les afectaba para masacraban. nada. Exacto. Tú en tu territorio, Bueno, hubo una guerra contra Irak, pero fue Saddam Hussein quien la sí. empezó, está claro, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora el programa nuclear del pueblo elegido. Bueno, Esto es para mear y no echar gota, te lo juro. Mira, aquí dice la Wikipedia. Mira lo que dice. oculto y siempre lo negaron. Se cree ampliamente que Israel posee armas nucleares. Se estima que su arsenal oscila entre 900 y 400 ojivas nucleares. Y se cree que el país posee la capacidad de lanzarlas por varios métodos, desde aviones, como misiles de crucero lanzados desde submarinos y mediante la serie Jericho de misiles balísticos de alcance intermedio a intercontinental. Fíjate tú. Se cree que su primera arma nuclear entregable se completó a finales del año 66, lo que lo convertiría en el sexto país del mundo en haberla desarrollado. Israel mantiene una política de ambigüedad deliberada, nunca negando ni admitiendo oficialmente tener armas nucleares. No ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, repitiendo en Deja cambio a lo inspecciones. largo de los años que Israel no será el primer país en introducir armas nucleares en Oriente Medio, lo cual quiere decir que los tiene. Sin embargo, en noviembre del año 2023, en medio de la guerra entre Israel y Hamas, el viceministro del Patrimonio, Anihai Eliyahu, pidió públicamente lanzar una bomba nuclear sobre Gaza, lo cual es una prueba de que tenía capacidad nuclear. Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Bueno, pues fíjate tú lo que hay con eso. Israel hace lo que le da la gana, está condenado, no ha firmado ningún tratado tal cual, sin embargo quiere evitar que Irán tenga la bomba nuclear. En fin, ahí lo tienes. Cuando Israel está condenado por la ONU en cuanto al genocidio de Gaza, vamos a hablar después de eso. Qué caradura, qué hipocresía. Y luego el Trump hablando ahí de seguridad nacional de Estados Unidos. Bueno, que Trump y Netanyahu tienen que entenderse porque quien mueve los hilos ahí es Israel, ¿no? El de la gorrita hace lo que le dice el pueblo elegido, ¿no? Claro. Y dice que incluso él es del pueblo elegido. Bueno, su yerno, el yernísimo Jared Kushner, eso es tremendo, eso es impresionante. Pues fíjate tú lo que hay. Y luego no quieren ni que tenga misiles balísticos Irán. Es un ataque alevoso, como tantos que ha hecho en Estados Unidos. Hace lo que le da la gana. Mira, Irak, Afganistán. Luego, todas las piaderas árabes que hubo, Libia, Argelia, Egipto, ahí no hubo democracia en ningún sitio, ni mejoró el nivel de vida de las poblaciones. Y lo de Siria, ¿con qué se come eso? Yo le hago al héroe el régimen asesino de Assad. Ahora se asesinan, a los cristianos ahora sí les asesinan. El país hermano de los yihadistas. Si un país como Estados Unidos con la CIA crearon la figura de Bin Laden, el terrorista, y luego para ir a decir el terrorismo, que si tal, que si el Hamas, que si los hutíes de Yemen, que si el Hezbollah de Líbano, ¿quién los ha creado? Hamas, desde luego, es creación de israelí, ¿verdad? Sí, la CIA está detrás de todo. La CIA y los jesuitas. Sí, No los se nos jesuitas, olvide. eso por supuesto. Que no se nos olviden los jesuitas. No, son todos movimientos y son todos grupos terroristas creados y financiados por la CIA, Estados Unidos y los jesuitas. Entonces, así es como controlan el dominio y el control del mundo. A España le crearon ETA, que no se nos Sí, olvide, sí, en Castillo de Francia. en un monasterio en Francia, Un castillo. era un castillo, pero también se reunían en un monasterio jesuita y estaba el padre Arrupe metido por medio, que era general en aquella época. Y eso se Impresionante. sabe. Entonces, crearon ETA para España para acabar con todos aquellos patriotas que todavía quedaban y que se podían oponer a los planes que tenían este sionismo internacional para España, que como se ha demostrado ha sido destrozarnos, destruirnos, desmantelarnos y arruinarnos. Sí, sí. Mira, lo de Hamas es curioso, bueno, eso no es tremendo,
porque el sistema de defensa israelí es de los mejores del mundo, la cúpula de hierro, un sistema impenetrable. Y además, No, pero con paracaídas y en alas deltas y chuminadas de esas puedes entrar. pero jamás no entró así, ¿no? Jamás lanzó cohetes contra Israel y luego unas milicias entraron en terreno israelí, tomaron unos kibutz, tomaron rehenes y todo eso. Pero entonces esa cúpula de hierro estaba financiada y estaba programada por Estados Unidos. Era impensable. Luego está el Mossad. El espionaje israelí es impresionante. Eso se controla el mundo. Sin embargo, no se enteraron de que jamás iba a hacer un ataque contra su territorio. No se enteraron. Hacía un año que sospechaban algo. Sin embargo, eso tal y cual. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba planificado. Israel quería un motivo para intervenir en Gaza. Una bandera falsa para arrasar. Y entonces esa incursión de Hamas le vino como anillo al dedo para arrasar Gaza. Por varios motivos. Uno, porque se quieren quedar el gran Israel, que llega hasta Siria, Líbano. Quieren anexionárselos todos. Irán también está en el punto de mira, ¿no? Aunque es un país que 88 millones de habitantes es muy complicado de anexionar. Bueno, dejarlo en su órbita. Y Gaza, los gazatíes, bueno, eso fue tremendo, ¿no? 2,3 millones de gazatíes y ha sido una matanza. Vamos a hablar luego un poco de eso. Pero jamás fue creado por los israelíes y más fue la excusa perfecta que necesitaba. Otra cosa, Lo financiaban a través de Kuwait. ¿A través de? A través de Kuwait. A través de Kuwait financiaban a Hamas. Que entonces no era Irán. No era Irán. No era Irán cuando lo crean y cuando lo financian. O sea, además eso está reconocido por el propio Netanyahu y por el gobierno americano. Los estaban financiando a través de Kuwait. Y de hecho muchos de los miembros de Hamas estaban en Kuwait viviendo. ¿Y Hezbollah? Los hutíes, las milicias de Irak, Siria. Bueno, Siria es un país chií, igual que Irán. Parece que hay un conflicto entre los chiíes y los suníes, ¿no? Dentro de los musulmanes. Sí. Entonces, pues Arabia Saudita está en la órbita americana, por supuesto. Eso está clarísimo. También es una tiranía. ¿Hay algún país musulmán, sobre todo del Golfo Pérsico, de los Emiratos, de los Pérsico, que no sea una tiranía? Todos son tiranos. ¿Oprimen a las mujeres? Sí. ¿A los colectivos, a los homosexuales? También, de acuerdo. Y en Irán, bueno, ha habido movida. La movida que hubo en diciembre, esa supuesta rebelión que iba a haber contra el gobierno de la teocracia de Jamenei, yo creo que estaba en la línea de las primaveras verdes, de la revolución de los colores de Ucrania y tal. Todo lo hacía. Era otra primavera árabe, ¿sí o no? Sí. Bueno, de hecho había un periodista americano que pertenecía a los servicios secretos, no sé si era, bueno, a una de las agencias de servicios secretos, Milton William Cooper. Sí, Cooper, sí. Bill Cooper, que fue asesinado por contar que iba a haber un atentado o en suelo americano un par de meses antes del atentado de las gemelas. Pues él lo contaba y otra de las cosas que manejaba es que había un programa militar o un plan militar que afectaba a todo Oriente Medio y afectaba a 7 u 8 países. Y prácticamente la mayoría de los países ya han caído. Sí, Quedaba Irán. Y para mejor, no, desde luego, el caos es brutal en Irak, en todos estos países. Es increíble que han caído en manos yihadistas, o sea, que estaban con al-Assad, no era ningún demócrata, pero al menos había un respeto por los cristianos, al menos eso. Y sin embargo, y Siria ha durado, la guerra de Siria ha durado, hasta que al final, pues parece que Rusia se ha desentendido del tema. Rusia tiene una postura muy ambigua, ya hemos hablado de que Rusia y China están en la órbita, vale, de acuerdo, ¿no? Pero para la caída de la guerra mundial tienen que intervenir ellos, porque si no, no hay guerra mundial. Y si no hay guerra mundial, no hay anticristo. Necesitan una guerra mundial para representar al anticristo. Si no, no se puede publicitar su figura. Tiene que venir como una persona que tenga un carisma especial porque para una guerra, recupera la prosperidad, crea estabilidad y paz y todo eso, ¿no? Entonces, tiene que haber una guerra que es para eso. Entonces, están todos de acuerdo, por supuesto, Rusia, China, Estados Unidos, etcétera. Eso está claro. Entonces, yo me hago una pregunta. Si esta vez no cae el régimen de Irán y pone un régimen títere, como el hijo del Raza Pahlavi, que quiere volver, dice que va a crear una monarquía británica,
Eso está dentro de la órbita occidental. Entonces no va a atacar a Israel. Y si no hay guerra entre Irán y Israel, según las profecías y todo parece indicar, no va a haber guerra mundial. Obviamente hay que empezar en los Balcanes, dicen, pero bueno, eso es lo que hay. Entonces, pues, también dicen que tiene que ver esto con Trump por papeles de Epstein. Pues, ¿qué opinas de esto? Para ocultar un Una poco huida hacia adelante, sí. todo. Bueno, ya sabes que esta gente son especialistas en ir cortando, en ir soltando señuelos y en preparar y montar cortinas de humo. Bueno, ya los que han visto el programa que hicimos sobre Trump, ahí explicamos la relación que había entre Trump y que se conocían Sí, desde que sí, eran sí, sí, adolescentes. sí. Que el padre Perdona, de perdona, Trump, un momentito. El programa se llama Un trumposo en la Casa Negra. Lo pueden ver en YouTube. Continúa, exacto, continúa. sí, que ahí explicábamos cómo el padre de Trump utilizaba al padre de Epstein, porque el padre de Epstein era un mafioso para vaciar ciertos barrios y Ah, ya, luego ya. los degradaba, los desvalorizaba y luego él llegaba, compraba muy barato y hacía sus construcciones ahí. Pero no se conocían. Ellos nunca se conocieron. Nunca se conocieron, nunca montó en sus aviones, no se veían. Pues todo. Y lo peor, ¿sabes qué es lo peor? Que la mayoría de la gente es tan gil que se lo cree. Que se lo cree. Y les presentan las pruebas y a ti no te hacen ni puñetero caso. Pero sale el Naranjito o sale su equipo mediático desmintiéndolo todo y los creen. Y los creen. Pues bueno, en fin. Allá cuidado. Nosotros por lo menos lo tenemos muy claro. Sí, Lo que dice pasa. que Irán ha contraatacado bombardeando bases militares. Es entendible. Pero parece que Irán está extendiendo el conflicto hacia toda la zona del Golfo Pérsico. Kuwait, Dubái, etcétera, ¿no? Entonces parece que ha atacado hasta un hotel de lujo en Dubái, es el emporio de en Doha, no sé qué. ¿Por qué ese afán? Parece que has atacado más a esos países del Golfo Pérsico que a Israel, aunque ha caído Pero, en Jerusalén algún misil y eso. No sé, pero Irán puede llegar a Europa, ¿eh? Que no ¿sí? se nos olvide. Tiene misiles balísticos que son los mismos que tiene Rusia, que son supersónicos y eso no los para nadie. Supersónico. Cuidadito, cuidadito, que los tiene. Sí, bueno, la postura de Europa ha sido, bueno, Francia y Reino Unido, pues a ver, ¿qué van a hacer? Alemania ha dicho que, bueno, postura un poco ambigua, que se pare esto, no sé qué, no sé cuánto, y que es un ataque preventivo que no entiende muy bien, ¿vale? España, se sabe cuál es la postura de España, ¿no? Pero la Unión Europea parece que no está muy allá por la labor de apoyar esto, ¿eh? Parece que no, parece que no. Eso es lo que yo entiendo. No, bueno, pero eso es ahora, pero dentro de unas semanas, si todo esto se enquista y se complica y queda finiquitado y bien cerrado el estrecho de Hormuz y aprietan mucho, o si se les ocurriera tirar algún misil de estos sobre alguna capital europea, pues la cosa cambiaría. Sí, entonces ya se desencadenaría de manera total. Ahora bien, yo digo que para que haya guerra mundial tiene que haber una invasión europea por parte de Rusia y que tiene que haber un ataque de Israel, Estados Unidos a Irán con que Rusia invada Europa. Pues Rusia hasta ahora se ha achicado, siempre que ha habido conflicto entre Irán y Israel no ha hecho nada. Y bueno, habrá apoyado a Irán, habrán dado la tecnología y todas las cosas, de acuerdo, vale, ¿no? Pero no ha intervenido nunca y Estados Unidos ha sido un ataque más americano que israelita contra Irán. Ha sido más Estados Unidos, ¿eh? Que no se nos olvide que tiene el mayor despliegue de tropas Estados Unidos que en la guerra del Golfo, ¿eh? ¿Sí? Y si tú, sí, 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 sí. Al menos tiene tantas tropas ya por la zona como en la guerra del Golfo. Y si tú haces ese despliegue es porque vas a entrar. Sí, pero es que una cosa es bombardear, pero claro, pero bombardeando no se produce un cambio de régimen. Ellos lo que quieren es cambiar el régimen, no solamente acabar con la industria Para nuclear cambiar el régimen tienes que hacer como en Irak. sobre el terreno, sobre Tienes el que entrar terreno. con tropas. Si no entras con tropas no vas a cambiar nada. No, es que dicen que a ver si están animando al pueblo iraní a que se rebele contra la Nah, el pueblo tiranía. iraní no va a hacer nada. No va a hacer nada. A no ser de que tú empieces a crear grupos financiados por ti y armados por ti que Centrar también el caos. podría ser.
pero para conseguir el control del país y conseguir los cambios que tú quieres y hacerte con el petróleo Botan el y suelo. mover una ingente cantidad de dinero a través del complejo militar industrial. Y luego no se nos olviden todos los mercenarios, los grupos de mercenarios, que al final Pagados. quienes acaban entrando junto con el ejército, hay tanto mercenario como ejército. Como el grupo Wagner, por ejemplo. Exactamente, como los Blackwaters americanos. Entonces, al final, ellos van, si lo tienen previsto, van a entrar. Y si van a entrar, esto no se va a acabar en 2 días. Si Esto va a entran, durar el pueblo meses. se revela contra el invasor, sea como sea, se revela. Mira, Sí, Afganistán, se fueron a Afganistán. De Vietnam se fueron. Corea tampoco consiguieron nada. Libia, Argelia, Egipto, tal y cual, nada. O sea, no, perdón, ¿por qué en Libia, por qué triunfaron las primaveras árabes? Sin embargo, en Irán ha habido ya varias revueltas y no lo han conseguido. Yo creo que este ataque esperaban acabar con el régimen en diciembre con las revueltas que hubo masivas, se hablaba de que se iba a caer el régimen y tal, pero no cayó el régimen. Entonces, como veían que no iba a funcionar el sistema, la estrategia de las primaveras árabes, lo que han hecho es decir, bueno, pues ahora vamos a atacar. Y si hace falta que entrar, pues eso ya es más discutible, son 88 millones. Es un país, eso no es cualquier cosa, ¿eh? no, no, Y no cualquier cosa, pero al final tendrán que entrar. tendrán que entrar. Si quieren conseguir su objetivo, tendrán que entrar. Pues se supone que había protestas contra el régimen. Es que mira, pasó una cosa. El tema es el del bloqueo, las sanciones. A Rusia le ponen sanciones a Irán y a Israel nunca la han sancionado. La ONU dice, sí, tal cosa criminal de guerra, Netanyahu en búsqueda y captura. Sí, pero ¿qué? Israel sí que... Entonces, parece que cuando Obama firmó eso, vale, bien. Pero cuando Trump viene y denuncia ese pacto y lo rechaza, impone bloqueos, pone sanciones a Irán. Eso produce una crisis generalizada en Irán, inflación, alza de precios, descontento de la población. Querían también acabar con Irán a base de esto, una crisis económica por el bloqueo, por las sanciones. Pero no lo han conseguido. Entonces, ahora van ya a ese estadio, al estadio del ataque preventivo. El ataque preventivo. Sin indicación de sin nada. Esto, y sin embargo, ahora parece que Irán, aparte de esto, tiene la amenaza de las sanciones. Entonces, ese es el tema de fondo. Acabar con Irán de manera, sanciones económicas. Porque dicen que ha sobrepasado, no sé qué. Mira, estaban ahora en conversaciones para lo de la industria nuclear iraní. Y en medio de las conversaciones hacen el ataque, cuando Irán estaban negociando ahí. Y dice Irán, oye, por favor, vamos a negociar, quítenos las sanciones, al menos, ¿no? Quítenos las sanciones. Pero nada, de eso nada. Sería todo igual. Sin embargo, Rusia entra en Ucrania a defender a la población rusófona, a los rusos que había en Ucrania, y le ha caído la mundial. No podía participar en los deportes, sanciones, bloqueos, congelación de las cuentas. También a Irán le han congelado las cuentas fuera. Eso es un ataque también, eso es una agresión, ¿no? Digo yo. Sí, Joder. pero ya sabes cómo son todas estas sanciones y todas, que muchas veces son papel mojado y muchas veces son mentiras, porque hay que recordar que Alemania también la tenían completamente sitiada y Sí, sancionada, sí. y los Rockefeller le estaban vendiendo ay, ¿cómo se llama? El trietilo, trimetilo, que era la gasolina que necesitaban para mover su industria de guerra, se lo estaban vendiendo los Rockefeller durante la guerra. Sí, O sea, que es todo una mentira y un engaño. sí, sí, o sea, que están siempre con los dos bandos. Claro, Eso. siempre están con los dos bandos. Ellos tienen su objetivo y siempre dominan y controlan los dos mandos. Y al final pendulean o balancean el conflicto o la resolución hacia el lado que más les interesa, como les interesa y cuando les interesa. Sí, pero acá ves por qué Estados Unidos ha intervenido ahora de manera más descarada y otras veces pues suministraba tecnología y ayuda, siempre, Estados Unidos y Italia siempre ha sido así. Entonces, Estados Unidos, digo, desde que empezó el año, no ha parado de invadir, no ha parado de agredir a gente. Bueno, lo de Maduro, el narcoestado de Maduro, vale, de acuerdo, Cuba, va a caer Cuba, vale, va a caer. Una tiranía. En Nigeria hay una tiranía que está asesinando a los cristianos, hay un yihadismo tremendo, sobre todo en el norte, y parece que nadie hace nada, nadie dice nada. Esto de Pero es que que y lo de Israel ya...
Depende sobre todo de los recursos que haya. Los Si hay recursos. recursos económicos muy potentes y muy necesarios, entonces utilizaremos la excusa de que haya allí tal, que está ocurriendo esto, para poder nosotros entrar y justificarlo de cara a la población. Y ya está. Sí, sí, pero todos dicen que es de la seguridad nacional siempre. Sí, Siempre es sí, que sí. no salen de ahí, no salen de ahí. Esto del narcoestado, el terrorismo, bueno, el terrorismo no, la droga que entra a Estados Unidos, de acuerdo, pasa en toda Europa, en todo el mundo, pues en todo Estados Unidos entra droga. México, sí, claro, los cárteles mexicanos. Pero México ha estado en un estado casi de guerra Pero si civil. los primeros que trafican con drogas son los, si los primeros que trafican con drogas son los propios estados. ¿Son qué? ¿Son? Son los propios estados. Ah, Los sí, propios sí, sí. estados son los primeros que... Acordémonos del escándalo Irán-Contra. Ahí la CIA estaba traficando con la droga para financiar. Que no se nos olvide. Y así, y de esas hay todas las que quieras y más. Si son ellos. Los más narcotraficantes son los estados. Los que venden más armas, tanto desde el punto de vista legal como ilegal, son los propios estados. El mayor traficante de armas es Estados Sí, Unidos. sí, sí. Pues ya está. Quien lo quiera ver, que lo vea, y quien no, pues nada, que mire para otro lado. Bueno, tenemos aquí un vídeo ahora, tú no lo puedes ver, pero yo te lo explico. Se ve cómo era Palestina en el año 53. Entonces, en el vídeo se va viendo cómo la zona esa que hay aquí, que está en color medio rosado, medio rojo, va avanzando, va arrinconando a los palestinos en la franja de Gaza, al sur, al suroeste, y en Cisjordania, hacia la zona central de Palestina, lindando con Jordania. Del año 53 hasta ahora, cómo han arrasado, cómo han conquistado, cómo han quitado todo a los palestinos. Solo falta echarles al mar, que casi en Gaza ya lo van a conseguir. Vamos a ver este vídeo porque no tiene desperdicio. Cómo se ve, cómo van avanzando. Aquí se ven unas... vamos a ponerlo en grande, a ver. Sí. Aquí se ve una línea que está como en verde y una línea que está a la izquierda que va avanzando. Cómo va arrinconando. Vamos a verlo. Año 56, 53, 58, como año a año, y ahí se ve en el rojo la extensión geográfica que va anexionando el pueblo elegido, hasta llegar al 2023. Es impresionante, de verdad. Ya tenemos aquí la franja de Gaza, abajo, franja de Gaza, y ahora va a quedar la franja de Cisjordania. Año 2014, 15, 17, 18, 20, 23. Bueno, y ahora estamos viendo un vídeo que tú me mandaste, Eduardo, sobre cómo ha quedado la franja de Gaza. Es impresionante, vamos a verlo. Ya no queda ni franja. Destrucción total y absoluta. Esto no lo ha hecho Irán todavía con ningún país, desde luego. Ninguno. Estados Unidos sí lo ha hecho, Israel también, sí, por supuesto. Impresionante, esto es terrorífico, esto es un apocalipsis total y absoluto, ¿eh? Sí. Impresionante. Otro vídeo lo he visto porque me lo mandaste tú. No queda piedra sobre piedra, ¿eh? Nada. Bueno, Está hubo arrasado. 72.000 muertos y 114.000 heridos, muchos de ellos con secuelas graves. Y bueno, los intereses que hay en Gaza, vamos a hablar ahora de ello. Es una cosa de verdad que es escandaloso, de manera... Estas mafias. Hay una gran bolsa de gas delante. Sí, exactamente. Una gran bolsa de gas de billones de metros cúbicos. Sí, que andan detrás de ella. Por supuesto. Y además era una zona fértil, con buen clima, apta para el turismo, las playas, los resorts, los hoteles de lujo, las urbanizaciones y todo eso. Negocios inmobiliarios. ¿A qué se dedica Jared Kushner? A lo mismo. Intereses. A robar. A robarle las tierras a otros, sí, y construir sobre ellas. Igual que la familia de Bin Laden tenía intereses en Ucrania, pues esta gentuza tiene intereses. Vamos a ver ahora a Trump y a Netanyahu, que van a hablar de que Gaza se va a quedar bajo control de los Estados Unidos. Ahí lo vamos a ver. Ahí aparecen los dos. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site, and get rid of the
destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Impresionante, de verdad, impresionante. Es increíble. Bueno, ha dicho Trump que iban a crear, hay que quitar las bombas, que quedan muchas, y luego los escombros se tardarán menos de 15 años para dejar todo listo, porque es una cantidad enorme de millones de toneladas de escombros que ha quedado. Lo hemos visto. Y hacer un resort allí, tienen que hacer allí zonas de privilegio y claro, y que dice que quedarán puestos de trabajo para la gente de la zona. ¿Qué gente? Si ya no quedan gacetillas. Si no queda. Se han ido. ¿Cómo van a vivir ahí? Entonces vamos a ver ahora un artículo que habla de el genocidio palestino en Gaza. ¿Ya? Dice de Wikipedia: es la destrucción sistemática y continua del pueblo palestino en la franja de Gaza. Lleva a cabo parte de Israel durante la guerra de Gaza con la intención de destruir a dicha población, total o parcialmente, mediante asesinatos en masa, hambruna, graves daños físicos y mentales y la interrupción de la natalidad. Otros actos considerados como crímenes de guerra incluyen el bloqueo, la destrucción de infraestructura civil, la destrucción de centros de salud, el asesinato de personal sanitario y solicitantes de ayuda, el desplazamiento forzado masivo, la violencia sexual y la destrucción de sitios educativos, religiosos y culturales. En septiembre del año 25, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos ocupados de la ONU confirmó el genocidio infligido en Gaza mediante una investigación exhaustiva de los hechos y urgió a castigar a los responsables. Esa conclusión se une a las órdenes internacionales de arresto contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, que dictó la Corte Penal Internacional en 2024 por cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y atención a eso que viene ahora. Los intereses de la zona de la familia Trump. Israel aparte, los planes de Trump pueden tener un beneficiario extra, su propia familia, Trump. El yerno del presidente estadounidense Jared Kushner, el marido de Ivanka, tiene importantes inversiones en empresas israelíes que se benefician de la expansión de los asentamientos ilegales en el territorio palestino ocupado y que sin duda volverían a llenarse los bolsillos con la limpieza y reconstrucción de Gaza si la controlan, Tel Aviv y Washington. Es más, la idea de tomar la franja vino de él, antes que del mandatario. Jared Kushner es el que está tras la idea de tomar Gaza. Jared Kushner es el candidato número 1 anticristo. El número 1. Y fue en febrero del año 24 cuando en una entrevista en la Universidad de Harvard, el yernísimo se deshacía en elogios sobre la propiedad costera de Gaza. Las propiedades costeras de Gaza pueden ser muy valiosas si la gente se concentrara en mejorar sus medios de vida. También propuso abiertamente que Israel debería realizar una limpieza étnica de los palestinos, sacándolos del territorio. Creo que desde la perspectiva de Israel haría todo lo posible para sacar a la gente y luego limpiarlo. Impresionante, impresionante. Claro, es que tú fíjate qué negocio. Con el dinero del pueblo americano, con el dinero del pueblo americano, vaciamos toda esa zona. Y luego los terrenos me los dan a mí gratuitamente. Todo beneficio, un beneficio estratosférico. Más luego todo lo que se mueve alrededor de contratistas, y el gas natural, y el gas. Y otros miembros del gobierno americano que también van de la mano de los hijos de Trump están metidos en negocios inmobiliarios en esa zona. Sí, están todos. Y Donald. Bueno, y aparte del conflicto en Irán, también tenemos el conflicto entre Pakistán y Afganistán. Qué coincidencia, qué curiosidad que coincidan en el tiempo pues una guerra, un ataque de Pakistán contra Afganistán y un ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán. La zona está que arde, caliente, caliente, caliente. ¿Tú crees que tiene algo que ver una cosa con la otra? ¿Una cortina de humo? Sí, es para generar un poco más de caos en la zona. Sí, y para intentar involucrar a más países en el conflicto. Yo no sé por qué ha atacado Pakistán a Afganistán, no me he enterado muy bien. ¿Tú sabes por qué se produce eso? ¿Por qué ha atacado? No, es que en realidad en esa zona hay unos cuantos países que tienen parte de sus fronteras en conflicto. Está Cachemira también, está Afganistán y Pakistán. Entonces, pues han aprovechado ya el totum revolutum y venga, y así generamos caos.
Es la táctica de Sánchez, es una estrategia que tiene copyright, Sánchez, que para cubrir un escándalo crea otro y otro y otro. Entonces, como son todos tan seguidos, no te da tiempo a hacerlos todos a la vez. Entonces, el escándalo número 2 tapa o disminuye el número 1 y el 3 tapa al 2 y al 1. Es una cadena, es la muñeca rusa. Entonces, Sí, está la continuidad de escándalos, de corrupciones, que ya uno no da abasto, entonces tienes que desconectar y te quedas con esa, el último que dura muy poco y pasa al siguiente. Entonces, esa táctica eso que ha es, seguido hasta Tánchez. esa es la técnica de la saturación. Sí, la técnica de Eso, saturación. te saturo, que no te da Al final ya tiempo no a puede. poder Desconectas asimilar ni porque no a puedes poder abarcar. enterarte pero eso lo hacen en muchos ámbitos, no solo los políticos, sino muchas veces en investigaciones. Una de las cosas que hacen las farmacéuticas cuando tienen algún problema legal es colapsar a los juzgados por saturación. Ah, ¿Qué me pides? Esto, toma, 100.000 páginas 20.000 100.000 páginas. o 20.000 20.000. denunciados. Venga, ahí tienes. ¿Qué quieres? Sí, 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 yo colaboro, yo te doy todo, toma, 20.000. Aunque muchas cosas no tengan ninguna relación, pues te mando los 20.000 folios. Ahí los tienes. A, Apáñatelas. a mí me gustaría resaltar una cosa, eso del que los americanos, los yanquis, van a tener que poner la bota en el suelo si quieren cambio de régimen en Irán, cosa que ha funcionado en estos países, pero parece que en Irán no están muy por la labor. Aunque nos vendan aquí, sí, es inminente la caída del régimen. Es inminente la caída de Sánchez. Es que Irán es un país multiétnico. ¿No? Cuidado. No es un país homogéneo. Están los persas, están los saudíes, no, saudíes no, se llama los, en fin, kurdos y hay también otras minorías étnicas. Si ponen bota en el suelo y se desintegra y se desmembra Irán en varios estados, varias zonas, ¿eh? Entonces eso va a ser tremendo, porque unas zonas aceptarán, otras no, se crearán conflictos dentro de Irán. Mucho cuidado, cuando entras en un país e invades, atenta a las consecuencias, porque realmente no funciona, eso no funciona. El país, aunque esté un poco de acuerdo con el invasor, al final defiende su libertad, su soberanía, eso es evidente. Que puedes Vietnam, parece que conseguir Vietnam no ha que- enseñado nada a los americanos. Afganistán, Irak. En Irak triunfaron, sí, vale, no les pero ¿qué consiguieron? Nada, hombre. Igual abrir portales dimensionales. Cuidado, cuidado con el objetivo de la guerra de Irán. Y en Irán, igual también, en siempre en la Irán, guerra, aparte de lo que tú decías, de un componente económico, por supuesto, también hay siempre un contenido espiritual, digamos, esotérico, tiene que ver con portales extraterrestres, agujeros de gusano, llámale como quieras. ¿Tú también lo ves así? sí, 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 vamos. De hecho, vamos a recordar lo que pasó en Irak. En Irak, una parte del ejército, en cuanto entró, se fueron al Museo de Bagdad y lo vaciaron todo, todo. ¿Qué había allí? ¿Qué había allí? ¿Qué tanto interés tenían? Tenían una división especializada en eso, y pumba. Llegaron, aparte del tema de los portales, que seguro que hay portales. Irán es un, Y Irán tiene que haber también. sí, por supuesto. Irán es un país milenario. El imperio persa en la antigüedad fue potentísimo. El imperio persa era la repera. Y les queda, a los pueblos les queda su historia pasada, les queda una ladera, una impronta, un sello. También España tiene su impronta. Y todos los países tienen su impronta, pero la impronta de un imperio como el español, la impronta de un imperio como el persa, que dominaron toda la antigüedad, toda la zona esa, eso queda, el orgullo persa, ¿eh? Y son mucha gente. Y A ver, están armados. los persas son inteligentes. Sí, Dentro sí, sí, de los sí, árabes son los más sí. inteligentes que hay, los Bueno, no persas. son de raza árabe, son de otro tipo racial. Bueno, Pero bueno, están pero musulmanes y, vale, sí, y hablan el lenguaje más o árabe. menos son Pero cuidado con muchísimos. los persas, cuidado, Sí, no va a sí. ser fácil, no va a ser fácil desde luego. Y si ponen bota en el suelo, bueno, si en Vietnam le pasaron canutas, en Irán, los israelitas no van a entrar en Irán, desde luego, sientan que son los americanos. Y Israel puede invadir, puede ocupar Líbano, Gaza, etcétera, esa Jordania y todo, destacar el que hay en Israel, que es lo que buscan. Pero ojo, Persia, Irán es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa. Y vuelvo a decirlo, sí, tiran el régimen y entra el hijo del Shah, ¿eh? Se crea un régimen pro-occidental y ya no hay más conflicto con Israel. Esto quiere decir que no hay guerra mundial, no hay anticristo.
se acaba, no hay fin de los tiempos. Entonces nos quedamos así todos asombrados porque la guerra mundial tiene que producirse, evidentemente. Y esto, no sé si va a desembocar en una guerra mundial, no lo sé, porque es otro escalón, otro peldaño, otra piedra, eso pues sí, eso es. Pero claro, ¿por dónde saldrá esto? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Habrá botado en el suelo o no? Pues Tú dices que sí, que van a creo que entrar sí. Yo los creo que yanquis. pondrán la bota en el suelo. Si quieren controlarlo y hacer y conseguir sus objetivos, lo van a tener que hacer. El coste en vidas americanas o incluso vidas europeas, porque como los otros se revuelvan y les dé por tirar alguno de sus misiles supersónicos sobre Europa, que es lo que tienen, que es lo que tienen más cerca y más al alcance, te puede caer un pepinazo en París o en Madrid, que te lo pueden soltar. Aquí hay bases americanas. Sí. Entonces, Dos, dos, o no a Madrid, sino a las bases. dos buques americanos han salido de rota para allá, ya están allí. Sí, Bueno, sí, el caso sí. es que vamos a esperar acontecimientos, a ver. Por eso he querido hacer ese vídeo, porque es un tema muy, muy importante y hay que desmenuzarlo. Creo que hemos dado con muchas claves, que hemos contado la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y cosas que nos han quedado en el tintero, porque creo que ha sido muy completo el programa y que, bueno, la gente que nos escucha seguramente que ya sabría muchas cosas de estas, o la supondría, porque está despierto unas cosas y a otras no, a mí no me cuadra eso. Un tipo que diga que Irán es malo y que ¿sabes? Bueno, ese tío no está despierto. ¿Por qué? Porque se tragan las mentiras generalistas. Entonces, en fin, espero que haya dado nuevos datos, nueva información y que haya ayudado más a la gente que ya sabía a afianzarse sus conocimientos. Pues nada, pues a ver Y qué animar pasa. a que la gente piense por ellos mismos, que tampoco nos hagan caso a nosotros, entre comillas, Por vamos, supuesto, yo os lo digo. pero por lo menos que tengan pensamiento crítico, que sepan diferenciar, que analicen, que piensen, Sí, que indaguen, que investiguen, eso es lo más importante. sí, Que tomen aquello que les pueda resonar, aquello que les pueda valer sí, y lo y a demás. partir de ahí, pues que empiecen su camino, que es lo más importante. Claro, hombre, el esfuerzo de investigación lo hemos hecho, es decir, que ya tienen una parte del camino hecho, ahora tienen que rematarlo ellos. Yo me Sí, acuerdo, es seguir ah, abriendo puertas. sí, sí, hablando de ese tema, me acuerdo mucho de un anuncio que había cuando yo era joven, la televisión de antes. Era un tipo que su empresa estaba en quiebra y entonces se creó un eslogan, creó un anuncio con una frase que hizo furor. Es así, yo hablaba y luego decía, pero busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo. ¿Verdad? Busquen, comparen y bueno, Ese era el anuncio de Colón. Me parece que era sí, Colón. sí, 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 sí. Desde luego, Y ese era Pedro Luque o Luque o sí, algo sí, así. algo de eso, sí. Algo Luque. Y Me parece que era algo de Luque. Y la empresa reflotó. sí, ese anuncio y esa estrategia de marketing durante mucho tiempo fue estudiada en las escuelas de marketing. Así. Sí. Pues nada, Fue referente. pues esto es lo que hay, y eso así se hemos contado. Y nada, pues gracias por su atención, gracias a Máximo Décimo Meridio. ¿Eh? Y Bueno, entonces, pues, a ver qué nos depara la semana, yo no a ver tengo, cómo se va yo, desarrollando. vamos a ver, yo no tengo ningún alias, yo me llamo como me llamo y ya está, ¿no? Yo creo que con el de Grande Caballero tengo de sobra ya, ¿no? Es más que Máximo Décimo Meridio, ¿eh? Cuidado. Sí, 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 Grande sí, Caballero es más que Máximo. sí, Bueno, sí, sí. Máximo es Máximo, ¿no? Según se mire, ¿no? Máximo. Máximo es más que grande, ¿no? Pero Bueno, el caballero de atrás, de después, eso ya, grande y lo caballero. El caballero ya con eso gano al máximo. O sea, voy a... No, nada, pues Eduardo, muchas pues gracias y bueno, a nada, ver cómo vean las cosas. Esperemos no tener que hacer otro vídeo dentro a de ver unos qué es lo días que con malas pasa noticias. Vamos a ver. porque Sí. pinta feo. ¿Más feo que otras veces? Sí, 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 sí. Más feo que Esto esos va 12 muy en días que serio. hubo de guerra el año pasado, que hubo de misiles para acá, para allá. Esto es mucho más serio, ¿eh? Han matado al Jameini, eso es tremendo, ¿eh? Si ponen a matar tiranos, se quedarían los países medio... Tendrían que invadir 50 países, digo yo, ¿no? Por lo menos. Pues, ¿qué le importará a esta gentuza israelita y americana la libertad o no libertad, las vidas de los iraníes? Entonces, ¿qué le importa un comino? Un comino. ¿Qué me van a contar?
pobres iraníes, las libertades, no sé qué, masacrados. Pues tú vas a entrar ahí, ¿eh? Vas a hacer todo eso porque pobrecitos iraníes. Venga, por favor, ya está, ya está. No, pues nada, pues un abrazo, Eduardo, y hasta Muy la bien, próxima. igualmente, Que Laureano. espero que no sea dentro de unos días, porque si no sé qué decir que la cosa... Uf, Pues nada, pues un abrazo y para nuestros oyentes, pues y, eso, Dios os y nada, bendiga a ver y si... viva Cristo Rey. Lo tenemos ahí. Hasta luego, un Muy bien. abrazo. Hasta luego.